Muy buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Lady Cristiano, soy estudiante de Administración de Empresas modalidad virtual. A través de este video quiero dar a conocer los grandes cambios que se han presentado a nivel de la economía mundial. La rivalidad es la rivalidad entre grandes potencias en países como lo son Estados Unidos y China. China no es considerada una potencia imperialista, pero sí es una creciente y competitiva potencia económica y geopolítica en el sistema imperialista mundial. Su rápido crecimiento y sus ingresos por conceptos de exportaciones, su capacidad militar y su rápida expansión le dan este privilegiado lugar. La participación de China en la producción manufacturera mundial aumentó de un 4% en el año de 1995 al 8% en el año 2005. Un ejemplo palpable de esto es que en el año 2006 China ocupó el tercer lugar con un 8.0%. La influencia que ha ejercido el imperialismo en un sistema mundial basado en la explotación básicamente. Como sabemos, hoy en día Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial dominante, a pesar de los grandes desafíos y la rivalidad con países vecinos, debido a sus estrategias que han sido muy bien fundamentadas y relacionadas con los otros medios. Y han logrado esto establecer grandes vínculos o estrategias que le han ayudado a salir victoriosos. Aunque se debe considerar o aclarar mejor que China es un país con un elemento muy dinámico y potencial, que ha intentado dar su batalla contra el imperialismo estadounidense, que busca del igual conservar y extender su supremacía en el contexto de la erosión y su poder económico en una arquitectura financiera mundial avanzada. Esto ayudando y facilitado con las nuevas tecnologías. Siempre se ha tenido como referencia que para la gran mayoría de los países, Estados Unidos es la gran potencia que está muy bien estructurada, como lo mencionaba anteriormente. Está muy bien organizada en todos los sentidos, el sentido económico, político, familiar, social y demás. Ningún país puede compararse en ninguno de estos aspectos. Han tratado de hacerlo, pero siempre fallan en algún aspecto. Se ha visto cambios notables también en el sentido de que sobre la industrialización del sector agrícola mundial y la integración con la producción, por ejemplo, el transporte de alimentos en el campo del tercer mundo. Esto ha generado consecuencias que a simple vista se ha notado, por ejemplo, el desplazamiento de la población del campo a la ciudad. Esto es un ejemplo muy importante para tener en cuenta, donde se les obliga a dejar a sus tierras su estabilidad económica, social, familiar y enfrentarse a esas personas a lo desconocido, generando un nuevo comienzo, como lo es la adaptación a la ciudad, del campo a la ciudad. Otro punto de interés para destacar son las tensiones ecológicas globales que cada día se vuelven mucho más críticas y que hoy en día el ser humano no es capaz de solucionar. Tanto daño se le ha hecho al clima y al ecosistema, y esto mismo lo ha generado el mismo hombre con su propia mano, con el implemento de maquinaria, de tecnología, para arreglar unos procesos y hacerlos más dinámicos y facilitar pues de alguna manera la ejecución de tareas, pero sin detenerse ni siquiera un momento a pensar en el daño al ecosistema general que están causando. Y esto obviamente tiene consecuencias que se verán más adelante. En el momento no se ve ni se percibe, pero más adelante sí se nota. Y esto también va a afectar el propio futuro de sus propios hijos. Sin ir más allá, detengámonos por un momento y evaluemos cómo está afectando la producción y el precio de los alimentos en el desplazamiento que mencionaba anteriormente, de que los campesinos tengan que dejar sus tierras, abandonarlas, abandonar su estilo de vida para enfrentarse en un mundo desconocido como es la ciudad. Una de las razones por las que se presenta este desplazamiento lo es por, sin razón a duda, los desastres naturales. Esto obliga a las personas, obviamente se quedan sin casas, sin hogar, a abandonar sus tierras e ir en ayuda de búsqueda de otros nuevos futuros y horizontes. Estos se ven obligados obviamente a dejar sus tierras, como lo mencionaba. ¿Y todo por qué? Porque no hay un buen cuidado del ecosistema, sistema social, al sistema capitalista. Un hecho histórico nunca antes visto tiene que ver con las estadísticas que mencionan que más de la mitad de población que anteriormente vivía en el campo están en las ciudades.
Esto a causa de la centralización de procesos y agrícolas y debido igual también al imperialismo estadounidense. Sin lugar a dudas, es un mayor desafío y un mayor reto. Un ejemplo de este caso, no yendo más lejos, es en África, en el país de Somalia. Ellos han padecido la sequía por miles de millones de años y esto obviamente ha generado el menor rendimiento en los productos agrícolas, ya que sus tierras pues no tienen cómo producir alimento para que ellos mismos se beneficien de esto. Detrás de estos cambios de la naturaleza se presenta la lógica y evolución del sistema capitalista con el fin de maximizar las ganancias y tener ventajas competitivas, en el cual se entrelacen las riquezas, donde las miles de millones de asalariados y tan solo una pequeña clase capitalista controla estos dineros y se utiliza en propio beneficio para producir sus mismas riquezas. Existe una medida adicional importante del poder de la economía mundial y es el tema de la exportación de capital. Es decir, es el capital que invierte un país en otro con el fin de crear inversiones directas en el exterior. Son capitales que invierten las empresas de un país en otro, como lo mencionaba, lo pueden invertir en centros de producción como fábricas y minas. Se evidencia por lo menos en la lectura 5 países que hacen uso de estas inversiones y tienen el 50% de la masa de inversiones directas en el exterior. Estos países son Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania y Francia. Lamentablemente no se encuentra nuestro país en este listado, debido a la mala administración, considero yo, de los dineros, su producción de bienes, sus servicios. No se genera un factor económico, por el contrario se hace necesario pedir alianzas o préstamos a estos países y a otros muchos más para lograr cubrir en parte las deudas, el déficit de presupuesto económico que se tiene en nuestro país, debido a que se tienen cuestiones muchas veces se tienen deudas externas o deudas en referente al tema de la salud, de la educación, la infraestructura y demás, comparando nuestro país con otros países que están mucho más evolucionados por esto mismo, porque no se tiene un mejor balance o estado financiero económico. No se aprovechan esos recursos, por el contrario, se tiende a la persona más rica a volverla más rica y al pobre más pobre. Muchas gracias, hasta luego.